Shabbat Shalom para todos mis hermanos queridos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanita. Vamos a realizar entonces una tefilot, una oración. Amén. Amén. Pero una de las cosas que a mí me tiene contento, hermano, es que nosotros vamos a vivir un día en una ciudad donde todos vamos a hablar el mismo idioma y vamos a tener la misma religión. Vamos a adorar Exacto, la misma comida. Y la misma comida. Y esperamos y anhelamos que llegue ese momento en el cual nosotros podamos estar justamente en ese lugar que se le ha puesto un nombre y que está escrita en el libro de Apocalipsis capítulo 21, del verso 1 al 27. Y esta ciudad es la Nueva Jerusalén, la que nosotros esperamos. Y Apocalipsis 21, del 1 al 27, nos dice: y vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, lo que tú conoces del cielo ya no va a existir. O sea, no va a existir ese campo de nubosidad, no va a existir las ondas de Van Halen que cubren todo el domo, que son mortales. ¿Por qué? Porque vamos a tener chip libre para ir y viajar y salir para todas partes. Este planeta había sido puesto en prisión producto de que todos los pecadores del universo quedaron confinados en este planeta de prisión. Por eso dice, ya no va a haber el mismo cielo, el primer cielo ya pasaron. Incluso dice que el mar ya no existe más. O sea, adiós a todos los océanos. La playa del Carmen, Cancún, todas esas playas maravillosas no existen más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender de los chamaín del cielo de Yahweh, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Yahweh y con los hombres. O sea, Mashiach es el tabernáculo. Y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. O sea, vivir día a día con el Eterno. Qué maravilla, hermano. Enjugará el Eterno toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí viene algo que nuestra mente no puede entender, no puede comprender, porque son conceptos en los cuales el ser humano desde el nacimiento hasta su muerte está con ellos. Y dice el verso 4, enjugará el Eterno toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, el lagrimar se te cierra. Nunca más existen las lágrimas y no habrá más muerte. La muerte como concepto es destruida, es echada al lago de fuego y azufre, aunque es un ángel que tiene esa función. El ángel de la muerte pertenece al Eterno, no es del diablo. La muerte entró al mundo por producto del pecado, pero se tuvo que designar un ángel en el cual, cuando el Eterno le dice, ve por ese, allá parte. Y esa enjugación de ese dolor, de ese llanto, es una de las cosas que el Eterno ha prometido. Imagínate, hermano, nunca más llorar. Ni por felicidad, porque hay gente que llora de felicidad, pero ese lloro de alegría, ese lloro de tristeza no va a existir como concepto, porque el Eterno va a haber enjugado todas las lágrimas de los ojos y la muerte en sí como concepto no va a estar, ni tampoco va a haber más clamor. El dolor tampoco va a existir. O sea, que si te pegas aquí en el codo, ya no te vas a sobar porque no vas a sentir el dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea, está transformando todo. Y el 5 nos dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque las palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Y estoy leyendo la versión Reina Valera, que es una traducción del griego. Yo soy el alfa y el omega. En hebreo sería el alef del ta, el principio y el fin, y el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que practican las mancias, la hechicería y la idolatría, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 malaj de los ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el ruaj, en el espíritu. En este caso Juan estaba en la isla de Pasmo recibiendo esta visión, pero no es que él se haya levantado de su piso, de su prisión, atravesando las rejas y saliendo en espíritu volando como Gasparín. No, él en estado de descanso, con sus ojos cerrados, es arrebatado en visión y su mente comienza a ver y a introducirle toda la información que el Eterno tenía. Por eso el apóstol Juan vio entonces a uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el ruaj a un monte alto, y me mostró la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía de los chamaín del cielo de Yahweh, teniendo la gloria del Eterno, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspes, diafanea como de cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas
12 ángeles y los nombres inscritos que son la de los 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, cada de estas puertas tiene escrito el nombre de una de las 12 tribus. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el número de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles y del Cordero. Pero si uno se mató, ¿cómo van a estar los 12? Porque el Pasuk 4 lo dice. Y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ella los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Y Judas? Si una persona se mata, se quita la vida, ¿tiene derecho a entrar al reino de los cielos? Lamentablemente no, porque la vida le pertenece al Eterno y es prestada, es un préstamo para que tomemos una decisión, seguir o no seguir a Mashiach. Entonces, ¿cuál es el 12º apóstol? El apóstol Pablo, constituido apóstol, dice, yo apóstol de Yahshua, dice, en muchas de sus cartas. Ese sería el número 12. Y el que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas, su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadrado y longitud es igual a su anchura. Y en medio de la ciudad, en la caña, 12.000 estadios. La longitud de la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió el muro 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro donde estaba esta gran ciudad están adornadas de piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisólito y el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran de perla y las calles de la ciudad eran todas de oro como vidrio. Y no había en ella templo, o sea, no había iglesia, no había santuario, no había el templo como templo de Jerusalén. Por eso Juan dice, no había en ella templo, porque Juan como judío buscaba el templo. ¿Dónde va un judío a adorar? Al templo, el Shabbat o las fiestas, al templo, pero no había templo ahí. Y el Eterno, Todopoderoso, es el templo de ella. Mashiach va a ser nuestro templo. Y el Cordero y la ciudad no tienen necesidad de sol ni de luna, porque la gloria del Eterno iluminará y el Cordero es lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ellas y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Entonces, aquí me está diciendo que van a haber ciudades que no van a ser salvadas. Dentro de una de las ciudades que quedan completamente destruidas, ciudades importantes según las profecías de Daniel, en el tiempo del fin, cuando Daniel quiere saber la visión, no entiende lo que está sucediendo, y el Eterno le dice, mira, anda y explícale la visión a este, porque a este lo quiero mucho. Y viene el ángel y le dice, te voy a explicar la visión, y vengo aquí no porque yo quiera, sino que porque me mandaron, y vengo porque te aman, a ti te quieren mucho, Daniel. Y le explica la visión, y él quería saber de su ciudad, su amada Jerusalén, si quedaba destruida o no. Y le nombra las ciudades las cuales no van a quedar destruidas, pero Jerusalén no se la nombra. O sea, Jerusalén en el tiempo de fin queda destruida completamente. Allí donde se quiere construir ese tercer templo, eso queda destruido, no queda piedra sobre piedra. Esa es la profecía que tiene que suceder, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llenará la gloria y la honra de las naciones en ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. O sea, más vale nos inscribimos. Moreazme, ¿cómo me inscribo en el libro de la vida? A través del bautismo. No hay otra forma. Si tú te bautizas en el nombre de Yahshua el Mashiach, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida, y ahí puedes ser considerado un hijo pasado por la libreta legal eterno. Y esa libreta se inscribe uno firmando el documento a través del bautismo. Cuando tú te bautizas, entras al agua y sale una nueva criatura. Esa criatura antigua que era pecaminosa, que tenía tendencias, que tenía una vida de predisposición a las cosas que no eran de Yahweh, queda abajo en el agua sepultada. Y cuando sale la nueva criatura, sale un bebé nuevo. Y se le tiene que poner un nombre porque no tiene nombre. Es algo completamente nuevo, sin pecado. Cuando sale del agua, el recién bautizado, son los minutos que llega a ser como Mashiach. Sin pecado. Segundos de pureza.
minutos de pureza, horas de pureza quizás, porque después se encuentra nuevamente con el enemigo que pone las trampas y lo hace pecar al recién bautizado. Y esa es una de las cosas por qué las personas no se quieren bautizar, porque creen que le van a fallar al Eterno. Hermano, aunque te bautices vas a pecar igual, vamos a fallar igual porque es nuestra naturaleza, pero quizás en menos cantidad como era antes, de que vamos a tener tentaciones, pruebas y conflictos, los vamos a tener igual independientemente esté bautizado o no. El bautismo a ti te borra multitud de pecados y te inscribe en el libro de la vida, y es un testimonio público en el cual tú das de cambiar completamente tu forma de vida, sacar la vida que tenías y hacerla completamente nueva. Todo lo de tu vida ahora le pertenece a Mashiach porque él ya entra a tomar posesión de ti y empieza a dirigirte. ¿Cuántos quieren que el Eterno los dirija a su vida? Que les diga, no vayas para allá, ve acá, compra esto, no compres esto otro, reserva, guarda, despiértate. ¿A cuántos les gustaría que el Eterno estuviera así, como una alarma, todo el día entregándote la información precisa para no equivocarte? Maravilloso, a todos nos gustaría, pero lamentablemente, hermanos, no es así. El Eterno decretó sobre cada ser humano un libre albedrío, la forma en la cual tú puedes decidir de seguirlo o no seguirlo, creer o no creer. Esa es la única diferencia, porque al que cree, todo le es posible. Amén. De Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5 nos dice que después se le mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Yahweh y del Cordero. Y en medio de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, ese que se fue quitado del Edén. El Eterno se lo llevó a los chamaín al cielo para que no quedaran personas que lo pudieran comer y se transformaran en inmortales. Imagínate un pecador inmortal, el cual ese era el deseo de Satanás, hacer pecar a la pareja para que así puedan ser pecadores inmortales. Pero el Eterno ya le había dicho, el día que tú comas de esto, te mueres. Y Satanás le dice, no, si te dijo que te iba a morir, pero no te ibas a morir. Y después, cuando ya comete el pecado Eva, comparte esa fruta con su marido Adán, Adán no quería ser como Yahweh. Adán perfectamente le podía haber dicho, Eva, lo siento amor, tú comiste esto, es tu problema, arréglatela, yo no me meto en esto, yo voy a ser fiel al Eterno. Podía haberlo hecho, ¿cierto? Y el Eterno me va a sacar otra costilla y me va a hacer otra Eva. Quizás, podía haber sido, no lo sabemos. Pero Adán dijo, no, ella es sangre de mi sangre, hueso de mi hueso. Y salió del costado, o sea, de la parte del corazón. No, yo no puedo permitir que tú mueras. Comiste la fruta prohibida, el Eterno nos dijo, el día que comas vas a morir. Yo no puedo vivir sin ti, no puedo soportar no estar contigo. ¿Sabes qué? Dame esa fruta que yo me mato, yo me suicido contigo. Y comió la fruta de Adán, hermano, por amor, porque no quería perder a Eva. Una situación en la cual no veían solución, pero así, aunque son las cosas sin solución, aparentemente imposibles, el Eterno ya tiene la solución. Baruch Hashem. Ahí viene Adán, comió la fruta, se abren sus ojos al pecado, se dan cuenta que están desnudos y le pregunta, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Y Adán le pregunta, ¿también qué pasó, Adán? Hijo mío, ¿no estudiábamos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde todos los Shabbat y todos los días nos reuníamos? ¿Qué te pasó? Yo les dije, no fueran al lugar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en ese lugar hay un ángel caído, es el único lugar donde puede estar recluido. Y como les dije en los estudios que están en el canal, no sé si lo escucharon, Satanás enamoró a Eva, la sedujo, la conquistó. La mujer es más cerebral, más mental, todo pasa en la mente, el hombre es más carnal, es más de cuerpo, más de físico, de tocar, pero el amor, la emoción en la mujer está en la mente, parte en la mente. Si tú conquistas la mente de esa mujer, Satanás hizo eso. Y ahí, hermanos, a Adán se le acaba lo romántico, la mujer que me diste fue, ya se fue todo lo romántico, ya no quería morir por ella, la quería dejar, y así entra el pecado en este mundo. Y ahí, hermano, ese árbol de la vida, el Eterno dijo, no, este árbol yo me lo llevo a los cielos. El árbol en sí no era malo, las frutas no eran malas, el pecado era el malo, la consecuencia de lo que se hizo. Entonces Él se lleva ese árbol de la vida para los chamaín, del cual nosotros vamos a comer de esas frutas y vamos a ser inmortales. Ese árbol que está en los cielos produce 12 frutos, un fruto cada mes, y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Ese era el plan original. Ese árbol ahora no tiene la función en los cielos de tener sanidad para las naciones, solamente da los 12 frutos, cada mes da un fruto, pero ya sus hojitas ya no sirven como para sanidad a las naciones. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber más muerte, más enfermedad, ese tipo no va a existir de cosas, entonces no vamos a necesitar la medicina de las hojas. Aquí sí estaba, si alguien tenía una enfermedad tremenda, bastaba solo comer una hojita y
y te recuperaste. Si alguien padecía un cáncer, te comes la hoja y desapareció el cáncer, porque era para la sanidad. Ese poder tenía esas hojas. Y eso es lo que tenía que ser distribuido a toda la humanidad. Me imagino yo, no sé, después un empaquetado, unos blisters, puesto las hojas y se distribuían para todo el mundo. No sé cómo habría sido el plan del Eterno en sí al haber puesto ese árbol, pero él sí sabía que era un árbol que era de la ciencia del bien y del mal, y sabía que Adán y Eva en algún momento iban a comer de ese fruto, iban a pecar. El Eterno sabe el fin desde el principio, sabía todas las cosas. ¿Y por qué lo permitió? ¿Por qué dejó que todo esto avanzara y no le puso un freno? Si tú ves que sus hijos se están portando mal, van por mal camino, tú pones un freno, cortas, tratas de limitar las cosas, pero el Eterno permitió que todo esto continuara, con el único propósito de que el concilio del universo pudiera ver que Satanás sí era un ser completamente malo y su expulsión realmente era necesaria. Y no habrá más maldición, y el trono de Yahweh y el Cordero están en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de la luz de la lámpara ni el sol, porque el Eterno ilumina y reina por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos dice acerca de la escritura de esta grande ciudad, que es una ciudad gigantesca. Y en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 17 y el pasú 18 también, Yahweh ha prometido crear nuevos cielos y nueva tierra, porque aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria. O sea, no te vas a acordar de las 7 maravillas del mundo, no te vas a acordar del desierto del Sahara, no te vas a acordar de las playas hermosas. No va a haber memoria de la primera tierra, ni más vendrá al pensamiento. O sea, no te lo vas a recordar. Va a haber un reseteo y un formateo en tu cerebro, que no vas a recordar la tierra como la conocemos ahora. Más os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas nuevas que yo he creado. Baruch Hashem. Hoy día yo puedo tomar, hermanos, una fruta llamada mandarina o una naranja, y tú pruebas su sabor y sientes ese sabor exquisito de la fruta, o una manzana. Y aún así, aunque este mundo está lleno de corrupción y pecado por el enemigo, tú puedes sentir las buenas dádivas del Eterno que no las ha quitado. Porque esa fruta la come un satanista, adorador del diablo, asesino de bebé, y siente el mismo sabor que siente un seguidor del Mashiach. Porque las buenas dádivas el Eterno no las quita, son para siempre. Él cuando te regala algo, te lo regala para siempre. Y cuando te da un don, te da un talento, te lo da para siempre, para que tú lo pongas en su obra, en su causa. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en Shalom. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Hermanos, esta nueva Jerusalén que el Eterno tiene prometida para cada uno de nosotros, Yahweh eligió a Jerusalén para que fuera la capital de su pueblo escogido y el pueblo a través del cual vendría el Salvador del mundo, que fue Israel, y él eligió poner su nombre allí para siempre. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 33, 7. Y ahora, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, que es una ciudad gigantesca, para que te hagas una idea de esta ciudad mide lo mismo de alto que por la anchura, porque es un cuadrado. Y dice que son 12.000 estadios. Si nosotros hacemos la proporción matemática a estos números, mide exactamente 2.160 kilómetros de alto y de largo. ¿Tú has visto una ciudad que de alto hacia el cielo, mirando hacia el cielo, tenga 2.160 kilómetros de alto? Y si miras a la distancia, ¿cuánto mide de largo? Voy a llegar a la otra esquina, 2.160 kilómetros. Una cosa impresionante, que no hay ningún arquitecto en este mundo que pueda crear esto. Y yo lo creo por fe, porque la Biblia me lo dice. Y si la Biblia lo dice, el Eterno lo dice, yo le creo. Porque Él es la palabra, Él es la Dabar, Mashiach, es la verdad y no hay mentira en Él. ¿Estás haciendo planes, hermanos, para llegar a la Nueva Jerusalén y proveer ese árbol de la vida? Porque cuando el Eterno creó al mundo, también hizo ese árbol de la vida. Y Satanás provocó a Eva para que comiera de ese fruto prohibido y así por ende entrar el pecado. Y el plan de él era tener pecadores inmortales para así derrotar el trono del Eterno. Pero no le resultó. No se esperaba que al pecar a Adán y Eva, la sentencia decía así: si tú comes, te mueres. Y Satanás estaba sodándose las manos esperando. Ok, cumple tu promesa. Tú eres un Elohim de verdad y tú eres la verdad, así que cumple. Tú dijiste, el día que coman, van a morir. De ahí viene la estocada a Satanás, que no se la esperaba. Recuerden, el ser más inteligente, creado de los ángeles. Y Mashiach le dice, está bien, alguien tiene que morir, pero voy a morir yo.
no van a morir ellos, yo voy a morir a cambio de ellos. Y Mashiach, ¿qué es lo que hace? Le ordena a Adán que tome un cordero y que lo sacrifique. Imagínate, hermano, Adán, que no comía carne, no sabía lo que era la carne. Ellos no tuvieron que plantar la semilla, plantar la plantita chiquita, no, estaba todo creado. Su labor era solamente cuidar y administrar. Estaba todo servido en bandeja en la mesa. Inmortalidad, sanidad, alegría, no había tristeza, pero sin embargo tuvo que, con el dolor de su corazón, porque ella había pecado, y entre el dolor, entre el sufrimiento, el corderito que estaba durmiendo al regazo del león, de repente ese león se levanta y da la mordida y se lo come, y ahí comienza ellos a ver lo que habían provocado. Ese cordero degollado, el Eterno ocupó esa piel para fabricarle las ropas a ellos. Y ese cordero lo estaba simbolizando a él como ensayo. La palabra en hebreo es mikra, un ensayo de lo que iba a suceder más adelante, cuando el Hijo del Hombre también iba a morir degollado según la profecía de Isaías. Pero como las profecías no son doctrinas, se transdimensionó la profecía y Mashiach tuvo que morir en un madero. De otra forma, pero al final murió igual. Las profecías no son doctrinas y tienen un cumplimiento de acuerdo a cómo los seres humanos se van moviendo en la tierra. La intención original de Yahweh fue que Adán y Eva tuvieran la vida eterna, pero cuando pecaron, Él no les permitió vivir eternamente en su condición pecaminosa. El Eterno envió a su Hijo, Mashiach, a morir por todos los pecadores de la humanidad para que así pudiéramos tener en Él vida eterna y la gloria del Eterno. Esto está en Apocalipsis 2:7. La Nueva Jerusalén, el árbol de la vida, aparecerá otra vez, y bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por todas las puertas de la santa ciudad. Apocalipsis 22:14. Tú puedes ser como un árbol de vida a otros cuando les ayudas a recibir a Mashiach como Salvador en sus vidas. El fruto del justo árbol es vida, y el que gana almas es sabio, dice Proverbios capítulo 11, versículo 30. Hermanos, Mashiach promete entregar todas estas cosas a sus hijos, a los que son fieles y verdaderos, y Él va a traer su galardón para cada uno de nosotros. Yahshua promete premiar a los creyentes por su amoroso servicio que hemos dedicado hacia Él. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, solo los que se hacen merecedores de ese Ruach de Mashiach estarán dispuestos para la obra de cada uno, que será reafirmada en el tiempo del fin. Queridos hermanos y hermanas de este canal, donde nosotros nos juntamos a estudiar, que el Eterno les bendiga en gran manera y que podamos ser partícipes de esta nueva Jerusalén, disfrutar de las cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, que son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Y nosotros amamos su venida, y recordemos que Mashiach viene en nuestros días. Cuando bajemos al descanso, ahí viene Mashiach. No falta mucho. Mashiach viene en nuestro tiempo de vida. Por eso, lo que te quede de vida, hermano, medita en él, piensa todo el día, constantemente. Llévalo como un amigo. El ejemplo nos dejó la escritura Enoc. Caminó pues Enoc con Yahweh y él se lo llevó. O sea, ¿para qué te vas a quedar aquí en la tierra? Ya alcanzaste el blanco. Ya lograste mi semejanza. Así que vente conmigo, Enoc. Y el Eterno se lo llevó. Nosotros podemos también tener esa coinonía y podemos tener esa comunión con el Eterno en la meditación. Todos los días, hermano, cuando estés realizando tu trabajo, haciendo tu comida, la actividad que tú realices, medita, piensa en el Eterno, lleva una alabanza en tu corazón para que así toda tu atmósfera esté siempre llena del Eterno y no tengas acechanza del enemigo ni dardos te puedan caer, porque estás en su presencia constantemente, 24/7. La única forma que podemos de resistir las tentaciones que el enemigo va a traer en estos tiempos, en los cuales son tiempos muy difíciles que vamos a tener que pasar todos. Y algunos, el Eterno, por misericordia, en su amor divino, no va a permitir que ese seguidor de Mashiach o la seguidora de Mashiach se pierda, porque van a llegar las pruebas, van a llegar las plagas, las dificultades, y esa seguidora o ese seguidor de Mashiach va a decir: no, esto no lo puedo soportar, realmente rechazo esto, rechazo a Mashiach, y para no morir. Seremos aborrecidos de todas las naciones por causa de su nombre, según Mateo 24. Entonces, que el Eterno nos dé la fuerza para ese momento poder resistir el tiempo de angustia en el cual tendremos que pasar. Hay una profecía en el Salmo 91 que es para este tiempo, para el tiempo del fin, el cual nos promete el Eterno tener una protección en nuestro hogar. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no va a llegar, porque hemos puesto al Altísimo en nuestra habitación. Ni plaga tocará nuestra morada. En este tiempo que se fabrican plagas y enfermedades para destruir al ser humano, más y más necesitamos de Mashiach.
Quisiera contarles ahora, al terminar este estudio, hermanos, y estoy contento porque uno se esfuerza como padre de tratar de enseñar las cosas espirituales a la familia y a veces no te hacen caso por influencias de otras personas o influencia de amigos. Mi hija mayor, que tiene 16 años, está en una etapa en la cual no acepta mucho las cosas del Eterno y como que se trata de rehusar, pero es por las amistades, la gente que la rodea, las compañeras introducen ciertas informaciones que hacen dudar y ella comienza a vender, en su colegio vende unas barritas de chocolate que son con galletita con chocolate, aquí en Chile se les llama Super 8. Comenzó a vender esto y en la mañana cuando me toca ir a dejarlas a la parada de autobús del camión, nosotros realizamos una oración siempre. Mi esposa ora con ellas y no las deja salir si no hacen la oración, la tefilá. Y en una de esas oraciones ella quería vender sus productos y ahí yo hice la oración: Padre, demuéstrale que tú eres un Elohim verdadero y que venda todo para que tú le demuestres. Y llega la tarde: papá, vendí todo. Ese es el Elohim que yo creo, hija. ¿Por qué crees que yo aposté por él? Tu papá siempre va a apostar por el ganador, por eso sigue a Mashiach, si no estaría siguiendo al gurú de la nueva era. Es porque investiga, porque se ha preocupado toda su vida de estar con el ganador. Por eso yo te dije eso, porque quiero que seas una ganadora. Y mañana vamos a hablar igual para que tú veas la ratificación del Eterno. El otro día hicimos la oración: que venda todo para que tú te demuestres en ella. Vendió todo, hermano. Y así el Eterno se ha ido revelando en estos pequeños detalles para aumentar su fe. Claro, a mí me pone contento. Me siento un hombre de éxito, y un hombre de éxito, una mujer de éxito, no es que tú tengas tu casa con tus autos, tus propiedades en la playa, que tengas un montón de riqueza, sino que en la mujer de éxito, el hombre de éxito es aquel que logra hacer que sus hijas o hijos se entreguen a Mashiach. Con eso ya lograste todo. Como les dije en el estudio, la Nueva Jerusalén, todo lo que tú quieras estudiar que no pudiste hacer aquí en la tierra, lo vas a hacer allá. 1000 años, si quisiste estudiar idiomas, allá lo vas a aprender. Si quizás sabías que había un mundo paralelo, tú eras una cirujana, o un doctor, o un arquitecto, y no pudiste estudiar esas cosas, allá lo vas a poder estudiar. Pero lo importante aquí en la tierra es eso: entregarte a Mashiach y que tu vida se rinda completamente a Él. Lo demás, Él lo va a hacer. Queridos hermanos y hermanas, el Eterno les bendiga en gran manera. Desde Shalom a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar en este estudio de la Quejilá virtual. Recuerden que nos encontramos todos los sábados a las 2 de la tarde. El Eterno les bendiga y les dé Shalom a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shalom, mis hermanos.